Bienvenidos a La Carroza en un nuevo episodio de los que ya entran en el centenario. Ajá, arriba de el 101. 101. Pasamos ya al 100, que estuvo muy chido. Ojalá que les hubiera gustado. Ojalá les haya gustado. Y de lo paranormal vamos a brincar al crimen real. Vámonos. Pues sí te acuerdas que el otro, es el otro Ed. Ya es que te he dicho que había de la de Ed, el Ed Kemper. Ajá. Ey. Ese va a ser. Hablamos de. No. Hablamos de Ed Kemper, ¿verdad? De Ed Kemper. Ok. Entonces sigue Ed Gein. Fíjate, ya había abierto el otro Ed. Ed Kemper. Ey. Sigue. Aquí está, Ed Gein. Ok. Es el otro Ed. ¿Ed Gein? Ed Gein. G-E-I-N. Ah, ya, Gein. Ajá. Ese también estaba medio loquillo. A ver. Dice, Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de Cross, Wisconsin, en Estados Unidos. Su padre, George P. Gein, era un borracho que tenía una tienda de comestibles. Y su madre, Augusta T. Lerck, una ama de casa luterana que le temía a Dios. La familia lo completaba Henry, su hermano de 4 años mayor. Posiblemente porque Augusta consideraba que la Cross era una ciudad propensa al pecado, los Gein se mudaron 8 años después a una granja de 80 hectáreas en el pequeño pueblo de Painfield. Es que si alguien dice, no, aquí Guadalajara es la ciudad del pecado y todos nos vamos a morir, hay que irnos a Quilpancingo. A Querétaro. A Querétaro. Te dice que se mudan a Painfield porque ideas de la mamá. Ajá. Donde poco a poco Ed cosechó una relación de amor-odio que marcó el vínculo con su madre y forjó su historia. Otra vez ahí problemas como el otro Ed. Ajá. Ay, no, eso de la mamá estuvo horrible. Augusta era una ferviente religiosa que creía en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres. Ándale, entonces ella también era una prostituta. Ajá. Obligaba a sus hijos a leer a diario la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, que interpretaba casi literalmente. Como el otro día se vio un meme que decía que lo peor que le puede pasar a un niño es tener un papá extremista religioso. Pues sí, imagínate. Y se ve que le tienen ahí quemados el Pikachu y todo. Pues es que un tiempo decían que Dragon Ball era del diablo. ¿Ya poco? Y no, Pokémon. Pikachu, ¿no? Ey, ajá. Que significaba 1000 veces mayor que Dios o algo así. Pues no más. Bueno. Solo que interpretarle literalmente. Solo había tenido sexo con su marido para procrear. No creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. No manches, qué loca. Aunque algunas versiones aseguran que Ed fue un buen estudiante, sus vecinos lo desmienten. Apenas llegó hasta 7º grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja. Lo hizo hasta que en 1940 falleció su padre, lo que obligó a los hermanos Gein a salir a buscar trabajo. Ajá. Ed hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de los vecinos. Siempre ha sido que se entendía mejor con los niños que con los adultos. Aunque era diferente, todos confiaban en él, lo defendían como un raro inofensivo. Probablemente la primera víctima de un adolescente, Eddie, fue su hermano. Los dos trabajaron duro, pero Henry tenía su propia lectura del mundo y había comenzado a criticar la idiosincrasia de Augusta. Sí, de su mamá. Se hartó. Sí, he dicho yo, ya. Pues ya entró en adolescencia y dijo, no, pues ya estoy harto. Yo sí quiero convivir. A Ed le incomodaba escucharlo hablar mal de su madre. Pero lo que más le molestaba era que cuestionara el evidente complejo de Edipo que había desarrollado. Fue en ese contexto que el 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia. Ándale. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Gein. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas, se dieron cuenta de que Henry había desaparecido y lo empezaron a buscar. Ajá. Su cuerpo fue hallado al atardecer. Estaba boca abajo y tenía signos de haber sido golpeado. Las pesquisas demostraron un poco después que había muerto asfixiado, pero el caso prácticamente no se investigó. Así se quedó. Entonces lo más probable es como que lo mató y por ahí lo puso el dejó, incendio a ver si lo desaparecía. Ajá. La muerte de Henry le dio vía libre a la relación casi incestuosa de Augusta. Ándale. Pero apenas unos meses después, la mujer sufrió una apoplejia que la dejó paralizada. Y en algún momento de 1945 padeció otro ataque. Su hijo la cuidó con devoción hasta su último día. Augusta falleció el 29 de diciembre de ese año. Ed perdido... Lolita. Ed había perdido su único vínculo con la cordura.
No tenía con quién hablar. Se concentró entonces en sus fantasías. Ay, Dios mío, ya va a venir lo feo. Ajá. Mary Hogan murió el 8 de diciembre de 1954. ¿Quién? La mamá. Esta es, no, la mamá era Augusta. Ah, Augusta. Esta es como que al parecer su víctima. Su víctima. Víctima. Años después, cuando la policía llegó a la casa de Ed, es que aquí, o sea, es como si hubiera habido un brinco. O sea, Mary Hogan es una víctima de él. Ya. Dice, murió el 8 de diciembre de 1954. Años después, cuando la policía llegó a la casa de Ed, encontró su cabeza en una bolsa. Ándale. En el siglo XXI el asesino había sido encontrado a las pocas horas, porque había pistas muy concretas. Pero en los años 50 su crimen podía haber permanecido impune. La víctima había superado 2 divorcios y había llegado al pequeño pueblo de Plainfield desde Dallas. Atendía un bar y tenía una personalidad capaz de lidiar con los borrachos del pueblo. Ajá. Era corpulenta y mal hablada. Y juntaba cada 2 palabras. En la biografía Deviant de 1998, Harold Schenchert asegura que para Ed, Mary Hogan era una suerte de versión grotesca de su madre. Ándale. Todo indicaba que a las 16 horas de ese 8 de diciembre, la cantina cerró el local, pero dejó entrar a tomar un café a Ed, que había empezado a frecuentar el bar. El joven le disparó con un revólver calibre .32. Esa tarde, el granjero Seymour Lester ingresó a la taberna para comprarle un helado a su hija y encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y un cartucho. ¿En una taberna venden helados? Pues en ese entonces sí. Qué chistoso. Se notaba, pues si antes el carpintero era el dentista o el dentista era algo así. Sí. O el herrero o algo así. Se notaba que un cuerpo había sido arrastrado desde atrás de la barra hasta el estacionamiento, donde se veía con claridad las marcas de los neumáticos de un auto sobre la nieve. En el interior del bar había una taza con una mancha de sangre y parte de una huella digital. Ay, Dios mío. El último crimen de Plainfield había sido en 1853. Un siglo después, unas 700 personas vivían allí. Y pasaba lo que ocurre en todos los pueblos en los que todos se conocen. Nadie imaginaba que su vecino puede ser un asesino en serie. La violencia en el imaginario colectivo estaba lejos, en las grandes ciudades. Las peculiaridades de Gein pasaron desapercibidas. No porque no fueran visibles, sino porque los demás hicieron de la vista gorda. Se decían, este es rarito, pero pues no pasa nada. La desaparición de Mary Hogan comenzó a ser investigada por un experto alguacil, que solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial, pero que poco y nada sabía de criminología, y quizás nunca pensó en encontrarse con un caso así. Prácticamente no avanzó. Los rumores en el pueblo eran de los más variados, e incluían la versión de que Mary Hogan había sido secuestrada por la mafia. Cito: no ha desaparecido, está en mi granja, solía bromear Ed. O sea, cuando de repente se toca el caso, le decía, no, está en mi granja. Y eso decían, está bromeando. Ajá. El crimen por el que Ed Gein finalmente fue descubierto fue sencillamente torpe. Fue brutal, claro, pero a ningún asesino que quiere permanecer impune se le ocurriría dejar tantos rastros. Ya sé. La última víctima fue dueña de una ferretería, Ay, Dios mío. Bernice Gordon, en el anochecer del 15 de noviembre de 1957. Ed ingresó al local, del que era un cliente habitual, y pidió un galón de líquido anticongelante. Acordó regresar por la mañana a retirarlo. Ey. Al otro día empezó la temporada de caza de ciervos en Plainfield. La costumbre indicaba que todos los hombres desfilaban hacia el bosque y volvían a tercer con sus trofeos. Sí, pues con sus animales ya muertos. Que colgaban en la entrada de sus establos y exhibían luego desollados y destripados. Ay, qué feo. La dichosa de esta taxidermia. Aquel día en el pueblo se empezó a rumorear que era raro de que Bernice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de cazar, inmediatamente dio aviso a la policía. Como Mary Hogan, su madre había desaparecido, y no tardó en apuntar a Ed, cuyo nombre figuraba en la última factura de ventas de todos los caminos que conducían a la granja de los Gein. Es que por el aire se me reseca. El aire y la prediabetes. ¿Quieres que lo mueve? Nah. Ed ni siquiera había escondido el cuerpo de Bernice. Lo había colgado de las piernas en un galpón que lindaba con su vivienda. Y le había puesto... Galpón no sé qué sea. Ajá. Y le había puesto unos ganchos en las orejas. Por lo que la policía cree que lo iba a usar para decorar el techo de su casa. Como lo hacían con los ciervos. Ed la había destripado. Era su trofeo. Frente a una estufa estaba su corazón y en una bolsa su cabeza. El galpón es construcción grande y techada.
que se Ajá. emplea como taller mecánico, Ah, ok. carpintería, garage o depósito de mercancías. Ah. En la penumbra del galpón, el confuso grito despertó a la mujer que dormía con él. Pues Es sí, como una una bodega. bodega. En medio de la oscuridad, ya que la granja no tenía luz, la policía fue descubriendo con la ayuda de linternas la terrorífica escena. Ay, Dios mío, qué horrible. La policía de Wisconsin no podía creer los elementos que decoraban la caótica escena. Imagínate qué impresionante entrar y ver así. No, pero ahorita espérate todo lo que van a encontrar. Dios mío. Un cinturón hecho con pezones de mujeres. Varias sillas y una lámpara tapizada con piel humana. Un corset elaborado con un torso, narices, uñas. Máscaras creadas con rostros, huesos y cráneos. Ay, no, Dios mío. Y el cuerpo de su última víctima colgaba de los pies sin cabeza ni tripas. Pero el desorden de la planta baja contrastaba con la pulcritud de la parte superior de la vivienda, donde el asesino que marcó a fuego a la cultura pop había cuidado a su madre hasta su muerte. O sea, abajo sí era un desmadre y arriba estaba muy pulcro. Pero sí, o sea, dicen que eran lámparas con las caras de la gente, el cinturón de pezones, o sea, Imagínate qué mente sí, para decir, ok, primero pues para matar. Y la otra para quitarle los pezones. Ajá. Y después ponerte a coser ahí. Ay, no, Dios mío, qué atrocidad. Muchos eran de sus víctimas y otros de que se iba a robar al panteón. Ay, ¿a poco? Ajá. ¿Ves por qué a veces quiero que me incineren? Porque digo, ¿y si un día alguien va y me saca? ¿Para santería o, Sí. o para cosas? Ay, no. Junto a más de una decena de basura acumulada, posaban fragmentos humanos de los más variados objetos que Ed había elaborado con partes humanas, Ay, no. como cuencos hechos con cráneos y numerosas obras realizadas con piel, como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas. Sí, siéntate aquí en la silla tapizada de René. Ah, es de René. No, está hecha de René. ¿Eh? Ah, sí, vamos al río a nadar si hubiera ahí río, no sé, Ajá. no tengo idea. Ponte el leotardo que está ahí. Ey, ¿de qué es? De Susana. No, Dios mío. También había una lámpara creada con rostros humanos, además del cordón de una ventana confeccionado con labios. Había incluso un corset que consistía con un torso despellejado y un cinturón con pezones. Ay, no. Una bolsa estaba en el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cabeza. Ah, cabrón, o sea, en una bolsa nomás la pura ya máscara, pues el rostro y en otra la cabeza. Ajá. La piel. Sí. El desorden. Como esto. ¡Ey, ándale! No manches. El desorden de la casa se convertía con los años en el prototipo de vivienda que Hollywood adoptó para los asesinatos seriales de sus filmes, como los de la masacre en Texas y... Ay, sí. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Los uniformados esperaron lo peor. Sin embargo, en su interior estaba intacto. Era el lugar en el que Ed había cuidado a Augusta. Más allá de la humedad que estaba todo impecable. La cama estaba tendida y en la mesa de luz posaba una Biblia. Era su santuario. Estuvo 30 horas en silencio. Recién cuando eligieron que lo iban a poner frente al cadáver de Bernice, Ed abrió la boca. Pidió una tarta de manzana con queso cheddar y confesó. Era el fin del psicótico anónimo y el inicio de un ícono de la cultura como el carnicero de Painfield, cuya historia llegaría al cine a inspirar a emblemáticos personajes. Además de los crímenes de Mary Hogan y Bernice Wonder, Ed confesó que desde la muerte de su madre hizo unas 40 visitas al cementerio de Painfield. Solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a las mujeres. Y esa misma noche profanaba las tumbas. Y al parecer era pura mujer a la que... ¿Antes no Ajá. nunca abusó de ellas? Al parecer no. Profanaba las tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros. En otros solo algunas partes. Siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con los cadáveres. O comido carne humana. Cito, olía mal, explicó. No está claro cuál era su objetivo. Algunos estudiosos de su caso aseguran que quería transformarse en mujer. Ah. No creo. Y cuentan que usaban las máscaras hechas como piel, con piel. Ah, caray, que se ponía la máscara de... Y que incluso posaba genitales femeninos. Ah, ok, ya entendí. Y que incluso posaba genitales femeninos sobre los suyos. ¡Ay, no! Otros piensan que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente hay una cuota de verdad en ambas versiones. A Ed lo evaluaron durante un mes. El 6 de enero de 1958 se realizó una audiencia en la que los peritos informaron su diagnóstico: esquizofrénico, propenso a sufrir alucinaciones.
Le habían dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. Ándale. Pues. Voy a resucitar a los muertos en moda. En máscaras. Ajá. En leotardos. En objetos de la Bella y la Bestia. En cinturones de pezones. El juez lo declaró incapaz y lo envió a un hospital psiquiátrico estatal. Mientras, Painfield estaba revolucionado. Los vecinos querían que terminara la pesadilla y se esfumara el torbellino de periodistas y curiosos que los habían invadido. Sí, pues pasó un pueblo chiquito de repente esta historia. Todos así. El 30 de marzo fue el final. Aquí el domingo se iba a subastar la granja de los Guin y los muebles que no habían sido secuestrados o incendiados por la policía. Ajá. O sea, al parecer alguna gente fue y se robó pues muebles de los de piel y los otros los quemaron. Yo solo de pensar en decir, van a subastar esa parte, yo no la querría. No. Pero el pueblo amaneció con una densa columna de humo negro. Alguien había incendiado la casa. Sobrevivieron muy pocas cosas, entre ellas el auto de Ed, que lo compró con un empresario para hacer espectáculos. Cuando se enteró del siniestro, Ed no se inmutó. Cito, mejor así. Le dijo al enfermero que le transmitió la noticia. Los empleados del hospital recuerdan que Ed se portaba bien, solía leer el diario y casi no conversaba. Y así estuvo hasta que en 1968 una junta médica notificó a la justicia que estaba listo para ser sometido a un juicio. Ándale. O sea, después de ahí lo mandaron a juicio. Fueron 9 días de audiencias hasta que lo hallaron culpable de asesinar a Bernice Worden. Fue alojado de nuevo en un hospital psiquiátrico. A esa altura solo se había estrenado la psicosis de... A esa altura solo se había estrenado la psicosis de Alfred Hitchcock, que se inspiró en la relación de Ed con su madre, sensacionalmente desarrollada en la serie Bates Motel. Tras el juicio hubo una sucesión de filmes también inspirados en él. El primero es quizás el menos conocido, Tree on Midwood, que vio la luz en el 72. 2 años después se estrenó la primera película de la saga La Masacre en Texas. El asesino Leatherface utiliza una máscara hecha con piel humana, y es lo que un niño podría imaginar de Ed Gein. El carnicero de Painfield inspiró años después a Buffalo Bill, el asesino al que busca la agente en FBI, Clarice Sterling, con la ayuda del famoso doctor Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, en el 91. Aunque en este caso el personaje también se tomó piezas de otros famosos criminales seriales. Hay además 3 películas biográficas. The Ranger, del 74, que se convirtió en un filme de culto gore, un texto muy sangrienta. Ed Gein in the Light of the Moon, en el 2000. Y la más fiel a la historia real, y Ed Gein, The Butcher of Painfield, en el 2007, muy alejada a los hechos. A su vez, Bates Motel no es la única serie inspirada en Ed. El personaje de Bloody Face, de la segunda temporada de American Horror Story. Esas están bien buenas, las de American Horror Story. Luego las voy a ver. También se basa en su vida, lo que queda claro que su devoción por la piel humana y la particular relación con su madre ausente. De hecho, esas de American Horror Story están en alguna plataforma. Sí, en Star Plus. Como son de Fox. Y ya es el final. Dice, Ed pasó sus últimos días tumbado en su cama. Murió en un parco. De un paro. Junté la primera y la otra letra. De un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. Ándale, viejito. Lo enterraron junto a Augusta en el cementerio de Painfield. Poco después alguien robó su lápida. ¿Cómo? No sé, imagino que nomás la lápida, lo que ponen ahí. Y han dicho, mira este fulano ya. Pero la policía la recuperó. Aunque decidieron guardarla en la oficina del sheriff, su tumba sigue siendo fácil de identificar por las cartas y flores que dejan sus fanáticos. Eso te iba a decir. Se la robó un fanático. Ya ves que hay gente que está bien chiflada. Sí. Y son fanáticos de malditos. Ajá. No. Como de Gloria Trevi. Y hasta la siguen yendo a ver. Y hasta le sacaron su serie. Su serie de pobrecita víctima. Y pues ese fue. Qué fuerte todo eso de los. O sea, que todavía mataba y todavía hacía accesorios. Sí. Y pues ese fue. Pariente de Hitler con sus. Ya ves que decían que hacían. Jabones, botones y lámparas. Con la que la pantalla era de piel. Ay, no, qué feo, pues, qué asco. Esa fue la historia de Ed Gein. El carnicero de Painfield. Ed Kemper, Ed Gein. Y ya después. ¿Hay otro? No encontré otro Ed, pero encontré otros 2 temas chidos. Bueno. Pero pues ya los dejamos para después. Muy bien. Pues eso fue todo el día de hoy. Suscríbanse, compartan, denle like, activen campanita.
Y pues es todo. Adiós. Bye. Dame un leotardo.